¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo hacer un comentario científico. Eso va a servir mucho para la tesis, porque a través de un comentario científico podemos hacerlo para el tema que tengamos que nos toque y para los demás subtemas que vayamos a tener. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre Martín Lutero. Yo voy a hablar sobre un tema distinto al que a ustedes les tocó. A cada uno les tocó las cinco solas. A uno le tocó solo la gloria a Cristo, solo la gloria a Dios, perdón. El segundo solo Cristo, sola fe, sola gracia. Y luego, por último, son las escrituras, la sola escritura. Entonces, cada quien va a tener su tema. Va a tener que explicar, por ejemplo, el que tenga el tema de la fe, va a explicar la fe, la sola fe, así como yo les voy a decir. Y también el que tenga la sola fe va a explicar la importancia de la sola fe para el cristiano, otro subtema. Y el otro subtema tendría que ser la importancia de la sola fe eh, relacionado con las otras cuatro. ¿Cómo se complementa la sola fe con las otras cuatro solas? No vamos a explicar las otras cuatro solas porque eso lo va a explicar cada quien, pero sí vamos a ver cómo se complementa cada una con las demás, cómo se complementa la fe con las demás, la gracia con las demás, las escrituras con las demás, solo Cristo con las demás y la gloria a Dios con las demás. Ahí hay dos subtemas. Y si pueden hacer más subtemas, estaría mucho mejor. Bueno, deben hacer más subtemas. Entonces, de la fe tienen que agarrar algún otro tema que ustedes vean que se puede, bueno, de la fe pueden agarrar sí, otro subtema que se relacione con la fe y que se complemente con la fe. Si no, agarran varios versículos de la Biblia, que hay varios sobre la fe y sobre las cinco solas hay un montón en la Biblia, también pueden agarrar ejemplos, pero esos ejemplos los tienen que explicar, no solo los van a copiar, sino que después de copiarlos, los van a explicar, como cuando alguien predica, dice el versículo, pero después lo explica, porque si no, no tiene mucho sentido, solo leerlo o solo copiarlo. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo. En primer lugar, vamos a empezar por el teólogo y vamos a ver lo que dice el teólogo, que en este caso voy a tomar lo que dice Katy de Núñez, que es esposa de Miguel Núñez, que es un pastor ahí que bastante conocido. Entonces ella es una teóloga, pastora, entonces yo estoy seguro aquí que ella va a decir algo que es correcto. No me voy a meter no sé, a internet y voy a poner lo primero que salga. Entonces ya aquí ya tengo seguro lo de ella y ya tengo seguro lo de la Biblia. La Biblia es infalible, entonces ahí está bien. Y lo tercero que voy a poner es mi opinión. Entonces, en primer lugar, vamos a poner, ¿por qué se celebra la Reforma? Ella empezó a decir varias cosas acá, pero me gustó bastante lo que dice por aquí. eh, para ponerles en contexto. En la misma forma que los judíos se habían desviado de la sana doctrina y vivían en la esclavitud de Egipto y luego de su religiosidad en Israel, los cristianos habían hecho y siguen haciendo lo mismo. O sea, desde la época de Moisés, el pueblo de Dios, o sea, siempre se desvía y Dios los vuelve a recomponer. Y pues no solo fue antes, sino que también ahora. Y aquí también dice otra cosa, pero antes les voy a entrar en contexto, digamos, bueno, nosotros decimos, bueno, ya la reforma ya se hizo, ya todo está bien, ya estamos por la senda correcta y toda la cosa. Pero me he dado cuenta y traigo un tema aquí que puede servir como complemento de lo que estamos estudiando, que así como en la época de Martín Lutero y de Moisés, y en la época de Babilonia y creo que de los persas también, que los israelitas fueron ahí esclavizados y también en Roma.
luego también con Hitler. O sea, lo que les quiero decir es que el pueblo de Israel siempre ha estado aprisionado y también nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Entonces, yo me he metido a comentarios tipo a los de Cash Luna y he visto cómo la gente le comenta y no son cosas bonitas. El problema, el problema aquí es que no son cosas bonitas y la mayoría de los comentarios vienen de gente que es cristiana. Y también me he metido a los comentarios que tienen en su página. Dante Gebel hace una publicación o algo así, y vienen los mismos cristianos y lo tratan de destruir con sus comentarios. O sea, eso a mí me da mucha tristeza. ¿Qué pasa también después? Por ejemplo, ahorita con los Juegos Olímpicos se hizo un gran problema porque no sé qué estaban pasando, que como que se están burlando de los cristianos y nosotros caemos en eso, caemos en la red del odio y como ellos nos tiran odio, también nosotros les vamos a tirar el odio, porque ya no nos importa, porque no queremos dar la otra mejilla, no queremos perdonarlos y en vez de perdonarlos, mejor los odiamos y el amor ya no existe en este caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Y el problema es que yo no me puedo desligar, o sea, aunque no lo haga, yo no me puedo desligar de lo que está haciendo mi comunidad, digamos, que está reluciendo el odio. Eso sí, lo que tendría que hacer es empezar a tratar de cambiar yo mismo y empezar a contagiar a los cristianos para que ya no nos odiemos ni entre nosotros ni, ni a otras comunidades. ¿Cómo quedamos nosotros ante el mundo tirándole odio a toda la gente, entre nosotros mismos y a gente que piensa distinto, en vez de amarlos y que a través de ese amor Dios los pueda transformar, a través de nuestro ejemplo? Entonces, este tema me gustó bastante. Entonces aquí lo explica mejor Katy Núñez, que dice, como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud a través de Moisés, Él sacó a los cristianos de su esclavitud de la religiosidad a través de Martín Lutero. La reforma fue un llamado de atención por Dios a su pueblo. El problema es que también nos seguimos desviando después de eso. O sea, se haría falta una reforma otra vez ahorita, porque siempre volvemos a caer. Siempre nosotros criticamos al pueblo de Israel, pero nosotros los cristianos somos iguales. Bueno, entonces vamos a copiar esto. Entonces, la importancia de la reforma protestante para el cristianismo. Eso le puse yo como título y aquí voy a copiar lo que dijo Katy. Pero no solo lo voy a dejar así porque se ve feo y si lo dejo solo así es como plagiar. Y lamentablemente mucha gente que yo me he dado cuenta en mi carrera en administración de empresas en la Universidad de San Carlos y en muchas otras universidades y también en donde estuvo mi papá estudiando en el seminario teológico. La gente solo viene, copia y ya, se apropia de lo que dijo la otra persona y no les da crédito. Eso está mal y no lo debemos hacer. Entonces, por eso ah, vamos a poner esta introducción a lo que dice, según Katy, Katy Núñez, y vamos a poner, no sé si se dieron cuenta, pero esto está en el año 2022 que lo publicó ella. Entonces, entre paréntesis, vamos a poner, según Katy Núñez, con tilde en la U, según Katy Núñez, 2022, ah, vamos a ver qué dice, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Según Katy Núñez, Jehová siempre llega al rescate de sus hijos. Según Katy Núñez, Jehová siempre llega al rescate de sus hijos y los transforma.
Entonces ahora ponemos entre comillas lo que dijo ella. Entonces ahora, y lo voy a poner, lo que ponemos nosotros, lo voy a poner en cursiva, para que nos demos cuenta lo que es de ella y lo que es de nosotros. Entonces, según Katy Núñez, en 2022, Jehová siempre llega al rescate de sus hijos y los transforma. Y ahí, y ahí ella dice, como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud a través de Moisés, él sacó a los cristianos de la esclavitud de la religiosidad a través de Martín Lutero. La reforma fue un llamado de atención por Dios a su pueblo, llamados de atención que él nos da, no solo en esos tiempos, sino que ahora mismo también, como ya les había dicho. Entonces, vamos a poner de un color lo que dijo Katy Núñez, para que yo me pueda, o sea, para que los demás, en este caso, como me lo van a mandar a mí, y a mi papá, entonces para que nos demos cuenta eh, que en un color va lo que dice el teólogo y en otro color va a ir lo que diga la Biblia. Entonces, ¿cómo comparamos esto? Dios sacó a su pueblo de la esclavitud a través de Moisés y a los cristianos a través de la reforma del Martín Lutero. Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos esto? A través de la Biblia. Entonces, en Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Entonces, ahora podemos copiar esto. Voy a quitar los números y lo voy a entrecomillar. Lo entrecomillado es lo que dice la otra persona. Y vamos a poner entre paréntesis que lo escribió Jeremías 15:19, así como cuando dan las prédicas los pastores, que siempre dan en dónde está, en qué parte de la Biblia, porque si no lo ponemos, es como que tal vez es mentira. Entonces, si nosotros nos referimos a Jeremías 15:19, es verdad, porque literalmente está en la Biblia. Entonces, aquí lo que les había dicho hace como un año de los conectores entre párrafos. Aquí podemos poner del mismo modo, porque estamos hablando de lo mismo, o asimismo, o también, igualmente. En este caso yo voy a poner del mismo modo. Del mismo modo, Jeremías eh, advierte que Dios ayudará a su pueblo, pero con la condición de que ellos se vuelvan hacia Él. Bueno, Jeremías advierte que Dios ayudará a su pueblo, pero con la condición de que ellos sean, que ellos regresen a la verdadera adoración. Entonces vamos a poner esto acá, vamos a poner lo que pusimos en cursiva. Entonces, del mismo modo, Jeremías advierte que Dios ayudará a su pueblo, pero con la condición de que ellos regresen a la verdadera adoración. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entre sacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que la boca de Dios, recordemos que es santa y no podemos andar peleándonos entre nosotros, que lo hemos hecho. Entonces hay que reconocerlo y hay que pedir perdón. Entonces tenemos que reconciliarnos entre nosotros, que somos cristianos, amarnos y después ya empezar a amar a los demás que no están, que están en contra de nosotros, aunque tengan pensamientos
distintos, como la comunidad LGBT, no los tenemos que odiar, tenemos que amarlos. Y aunque nos ofendan, los tenemos que perdonar, porque así dice la oración que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Perdónanos Dios, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, dónde está nuestra moral al ir a la calle o al ir a las redes sociales y hacer lo contrario que Dios nos dice? O que nosotros mismos le decimos con nuestra boca a Dios, que son mentiras, claramente. Porque aquí dice, entresaca lo preciso de lo vil y serás como mi boca. Pero si no, vamos a hacer como nuestra propia boca y no queremos eso. Y si, pues Él nos da una promesa que te pondré en este pueblo como muro fortificado. Hasta tenemos una promesa ahí. Entonces, em, ahora vamos a ver, vamos a poner en otro color lo que vamos a decir nosotros. Tal vez en otro color. Está amarillo, azul y un poquito rosado. Bueno, según Cati Núñez, Jehová siempre llega al rescate de sus hijos y los transforma. Del mismo modo, Jeremías advierte que nos ayudará, que Dios ayudará a su pueblo, pero con la condición de que ellos regresen a la verdadera adoración. Bueno, entonces vamos a explicar nosotros mismos, sin copiar a ningún lado, que de todo modo se nota cuando es una copia, porque el que copia casi que siempre quiere hacer lo mínimo, entonces copia de otro lado o copia de algún un libro, se nota cuando alguien copia. Entonces, vamos a algo que les puedo decir. Eh, Hay muchas veces que uno está con la computadora y no se le ocurre nada, pasa una hora ahí y no se le ocurre nada a uno, o está uno con el lapicero, con el lápiz y tampoco se nos ocurre nada. Pero algo bien fácil y que me di cuenta cuando estaba con personas que no les salía, yo les decía, mira, no te preocupes, deja el lapicero y deja la compu, yo voy a escribir lo que vos decís, pero solo decímelo, explícamelo con tus propias palabras. Y ahí les salía bastante bonito todo. Entonces, lo que les recomiendo es que si no les salen palabras a ustedes, que se manden un audio. Mándense un audio, van a ver la diferencia y ya pueden, ya cuando terminen ese audio, van a darse cuenta que explicaron bastante bien el tema. Entonces, explicándolo bien, ya lo van a poder copiar aquí en la computadora o en las hojas que ustedes tengan con el lapicero. Y pues si no les gustó cómo quedó el primer audio, pueden mandarse el segundo y el tercero hasta que les quede bonito y ustedes ya estén orgullosos de lo que hablaron, que qué bonito hablaron, porque yo estoy seguro de que ustedes hablan bastante bonito, pero a veces es un poco difícil como que empezar a, uno se bloquea bastante cuando está al frente de una computadora o de escribir en una hoja. Y yo ya pasé bastante por eso. Entonces, eso es una buena salida. Entonces, ahora vamos a escribir lo que pensamos, ¿no? Lo que sería que yo voy a pensar ahorita. Yo ya les había dicho que como cristianos estamos un poco mal, pero tengo que explicarlo bien, a ver cómo me va aquí. Como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, Él sacó a los cristianos de la esclavitud de la religiosidad. Por tanto, lo que no les había dicho. Obviamente, como tenemos dos párrafos, uno que es de la teóloga y el otro que es de la Biblia, que lo dijo Jeremías, tenemos que explicar esos dos, o esos dos nos tienen que ayudar a explicar el nuestro. Entonces vamos a poner, por tanto, aquí también podemos poner un conector que puede ser entonces, de este modo, y así. Bueno, en este caso voy a poner por tanto. Por tanto, eh, los cristianos, no, voy a poner primero. Por tanto, la reforma protestante de Martín Lutero fue
importante para que los cristianos eh, pudiéramos cambiar el rumbo de nuestra adoración hacia Dios y de este modo estar más cerca de Él. Y de este modo estar más cerca de Él. Am, Vamos a ver, aún así debemos estar cuidadosos de no caer, o bueno, de no desviarnos de su camino. Y aún así debemos estar cuidadosos de no desviarnos de su camino. Y para eso están las 5 solas de, del teólogo alemán, que el teólogo alemán es Martín Lutero. Para eso tenemos que practicar las directrices de las 5 solas de las, vamos a ponerlo en mayúscula, las 5 solas del teólogo alemán. Del mismo modo, porque aquí ya estoy hablando de lo mismo, porque ya me extendí a otro párrafo y eso es buenísimo. Si nos extendemos no solo en un párrafo de nuestra autoría, sino que vamos por más, eso estaría buenísimo, que de cada tema podamos sacar unos 3 párrafos. Y como les dije, con los audios va a estar mucho mejor. Del mismo modo, el pueblo de bueno, tanto el pueblo de Israel como los cristianos nos hemos desviado del camino de Dios, pero Él siempre acude a nuestro rescate. Sin embargo, debemos, debemos decidir que queremos cambiar nuestro, nuestro camino, nuestra manera de adorar. Entonces, entonces, en lugar de odiar a personas que no piensan igual que nosotros, debemos amarlas. Tenemos que perdonarlas, aunque nos ofendan, porque nosotros somos los primeros en ofender a Dios. Así que así que no debemos tener doble moral al juzgar a los demás, porque el único que juzga y el único
que puede redimir los pecados de toda la humanidad es Dios. Entonces nosotros le tenemos que dejar las cargas, prácticamente. Las cargas de todas las personas se las tenemos que dejar a Él. Eso es lo que ahí estamos tratando de explicar. Entonces, aquí salieron dos párrafos y nos podríamos extender más porque es bastante. Y como uno habla en un audio y así, pues uno se puede extender hasta 3 o 4 párrafos, no está mal. Y eso es, bueno, sacado de estas dos referencias de la teología y de la Biblia. Entonces está bastante bueno. Es como les decía, tienen que explicar la fe, así como les acabo de decir, al que le tocó la fe, al que le tocó la gracia y a los otros temas, lo tienen que explicar de este mismo modo, con un teólogo, con la Biblia y con sus párrafos. Si es uno, pues no está mal, pero es que si hacen más de uno, hasta van a entender más, van a aprender más y eso es lo que queremos al final. Entonces, si le salen unos 3, 4, 5 párrafos solo al hablar de la fe, pues estaría perfecto. Y mejor si el audio dura unos 3 minutos, serían como unos 4 párrafos. Entonces estaría bastante bien. Y bueno, eso es lo que les quería enseñar. Y pues es todo esto. Entonces, adiós.